Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Y así irrumpió la inteligencia artificial para revolucionar el panorama, incluido en el ámbito laboral. Cuando en marzo de 2023 la OpenAI anunció el lanzamiento de ChatGPT 4, un chatbot más creativo y colaborativo que nunca, los usuarios acudieron masivamente a Internet para intentar obtenerlo. La organización fundada por Elon Musk prometía un modelo de lenguaje capaz de generar respuestas coherentes sobre una variedad de temas, desde historia y tecnología hasta cultura general. Desde entonces, no han fallado las críticas. Se ha hablado del sesgo, la falta de regularización, la ética, el criterio y la veracidad. No está de más recordar las llamadas alucinaciones, esa información imprecisa o incorrecta que el sistema proporciona cuando no puede encontrar una solución adecuada. Aunque hay muchos aspectos negativos que se pueden atribuir a la inteligencia artificial, también hay numerosas ventajas que podemos obtener si sabemos utilizarla adecuadamente. De hecho, la temida idea de la AI o IA nos quitaría el trabajo y ha evolucionado con el tiempo y la experiencia hacia una perspectiva más esperanzadora. Será la persona que sepa utilizar la IA quien lo haga de manera más eficiente. Así que la forma adecuada de emplear la inteligencia artificial, con eso no buscamos decir cómo muchas empresas, en su mayoría estadounidenses, utilizan la inteligencia artificial para la gestión de recursos humanos o para medir el rendimiento de los trabajadores, ni evaluar si la toma de decisiones debe basarse únicamente en cifras. En lugar de eso, el artículo tomado de Vogue Business nos centra en la forma correcta de utilizarla en un negocio. Hemos aprendido que al liberarnos de algunas tareas, la inteligencia artificial puede ayudarnos a ahorrar tiempo y, aplicada correctamente, a ganar dinero. Por lo tanto, puede convertirse en una valiosa aliada empresarial, especialmente cuando el presupuesto es limitado. Aquí detectamos algunos errores que podrías estar cometiendo al utilizar la inteligencia artificial en tu actividad profesional. Por ejemplo, falta de precisión al preguntar. Es fundamental ser claro y preciso al formular preguntas. En lugar de hacer preguntas abiertas y genéricas, es necesario ser específico y captar las cuestiones al negocio y al objetivo perseguido. No contrastar datos. Si no pagas por la conexión a Internet del chatbot, se limitará a ofrecer datos anteriores a septiembre de 2021, lo que podría resultar desactualizado. Además, la inteligencia artificial en ocasiones puede inventar respuestas. Uso de información interna sensible. Compartir información interna o sensible de la empresa con la inteligencia artificial puede plantear problemas de privacidad y seguridad. Confiar ciegamente en la buena intención. Y aunque parezcan inofensivas, las empresas de inteligencia artificial buscan su propio beneficio y es esencial no pasar por alto su naturaleza comercial y la necesidad de revisar y editar las respuestas generadas. No editar el lenguaje robótico es un error. La inteligencia artificial a menudo utiliza un lenguaje considerado robótico y es crucial corregir y editar las respuestas para que sean más personalizadas y valiosas. No confiar en la experiencia humana. La inteligencia artificial recopila datos a nivel global y no siempre tiene en cuenta la experiencia específica de un negocio o su público objetivo. La experiencia humana sigue siendo fundamental para tomar decisiones informadas. Otro punto es olvidar la personalización. Es necesario conectar de manera personal con los consumidores, especialmente para empresas más pequeñas. Los gustos y preferencias locales deben considerarse al utilizar la inteligencia artificial. También la falta de planificación a largo plazo. Incluso si se utiliza la inteligencia artificial de manera puntual, es importante tener una estrategia integral a largo plazo. Las hojas de ruta efectivas deben abarcar periodos extensos. Descuidar consideraciones éticas también es otro grave error. Esas consideraciones éticas, como la transparencia y la privacidad de los datos, son fundamentales al utilizar la inteligencia artificial en un negocio. Llegar tarde a su implementación, está demostrado que su impacto en los clientes y esperar demasiado para invertir en ella puede resultar en la pérdida de ventajas competitivas claves.
La inteligencia puede ser una herramienta valiosa, la artificial, si se utiliza correctamente. Identificar y corregir estos errores pueden maximizar los beneficios de la inteligencia artificial en tu negocio, pero también en tu día a día. Nos vamos a una pausa y al retornar tenemos una entrevista especial con un especialista que nos va a hablar de cuáles son las ventajas y las desventajas de incluir el ChatGPT en tu negocio. Pues como le comentábamos, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero de una que no solamente ha invadido nuestros hogares, sino también las oficinas. Y hablo de ChatGPT y por eso tengo de invitado de forma virtual en la Caja Verde a David Quevedo. Él es gerente regional de soporte técnico de Malware Protection en Internet. David, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte. Bien, todo bien por acá, gracias. Para mí muchísimo más para hablar de un tema que yo siento que ha irrumpido en nuestras vidas de una forma que hasta me asusta un poquito, David, porque siento que la gente como que no está en pensar mucho. No, créeme que no solo tú te asustas. Cuando empiezas a descubrirlo muy a fondo de cómo funciona, puede ser que te termines asustando mucho más del tema. Cuéntame, ¿cuáles consideras que son los beneficios más destacados que pudiésemos señalar de esta tecnología de ChatGPT? Bueno, en realidad resulta ser un asistente, ¿no? Es decir, algo que te ayuda a realizar tus tareas cotidianas, simplificarte algunas tareas que probablemente en lo largo del tiempo podrían haber sido un tanto más complejas para ti, ¿no? Pero en realidad es un asistente. Las personas deberían de verlo como un asistente que te puede ayudar a simplificar las cosas y no como algo que reemplaza a las personas, porque es ahí donde empiezan a darse los problemas de entender qué es el ChatGPT o la inteligencia artificial que se asocia a este tipo de herramientas. Y mira, y ahí considero que incluso es lo que tiene a muchos asustados porque hay personas que no le dan esa utilización como una herramienta que te puede ayudar a quizás orientarte en ciertas cosas que no tienes idea, o como tu asistente, como acabas de comentar, sino que utilizan tal cual toda la información cual te da la inteligencia artificial. Y entonces ahí vengo también con esa pequeña o esa delgada línea entre qué tanto tú como ser humano pudieses como que acostumbrarte a tener un asistente que está pensando por ti. Bueno, en realidad fue diseñado usando redes neurales, ¿no? Es lo más cercano a cómo funciona un cerebro. Ahora, el problema es que tú bien lo dices, ¿qué tanto te puedes acostumbrar a que un asistente virtual simplifique tu vida, pero que lo haga de forma responsable, de una forma controlada y que no exponga también datos sensibles de tu vida, de tu empresa, de tu persona, que a la larga te representen un incidente de seguridad? Y es ahí donde las personas tienen que comprender a dónde va a parar todo lo que tú consultas, pero también a dónde va a parar esos outputs que te genera la inteligencia que está detrás de este tipo de herramientas. Obviamente, tienes que entender algo, está bien, la parte que es pública y que todos conocen, pero también tienes que entender que esta solución también tiene un modelo on-premise diseñado para las empresas, donde la anonimización de esa data que tú expones normalmente va a depender del uso que tú le quieras dar. Entonces todo tiene un sentido. Pero a la larga esto llegó y llegó para quedarse y es algo que vamos a estarlo viendo, no hoy, sino que en el transcurso de los años. Totalmente, pero ¿hay algún predecesor de esta tecnología? Porque, bueno, el ChatGPT incluso todavía suele hoy, veo personas que se sorprenden cuando uno se lo presentan, pero hay una anterior a esta que quizás el ser humano de a pie no tenía acceso, que ya ustedes, los que son expertos en el área, sí tenían algún tipo de conexión con ella. Bueno, sí, de hecho, la inteligencia artificial o las redes neurales no es nada nuevo. De hecho, ESET es un producto de ciberseguridad que integra inteligencia de amenazas y lo hacemos desde hace muchos años. Nosotros estamos en el mercado con redes neurales o inteligencia artificial desde los años 2000 y eso te genera algo que normalmente
tú no lo conocías, como bien tú dices, pero ya se estaba aplicando en los ámbitos de diferentes vectores de protección a nivel corporativo y en otras instituciones, ¿no? Si bien es cierto, el boom de ChatGPT se da porque se destina a un usuario final el acceso a esta tecnología, no quiere decir que esto sea totalmente nuevo. De hecho, tú lo ves en cómo funcionan los autos autónomos. Tal vez el caso más cercano es cómo funciona un vehículo del tipo Tesla que evita colisiones, etcétera, etcétera. Pero tú lo estás viendo aplicando desde hace varios años. Sin embargo, tal vez la masificación, que es el mérito que yo vería que tiene ChatGPT, es llevarlo al uso cotidiano en el computador y al uso de las personas normales que normalmente podrían no haber conocido esta tecnología, pero que se pueden beneficiar de ella. ¿Cuáles pudiésemos ahí que resaltar el impacto más significativo que tendría ChatGPT en ciertas posiciones o disciplinas en particular? Bueno, el impacto particular es simplificar la habilidad de los humanos en llevar determinadas tareas, ¿no? Es decir, ayudarte a realizar determinadas acciones. Pero el impacto podría ser mayor dependiendo de los riesgos asociados a lo mismo. De hecho, la semana pasada tenías un impacto que se da en Latinoamérica, en el sentido de que te hablan por ahí de una resolución de un juez, precisamente en Brasil, que se dictamina que fue escrito con ChatGPT, pero llevaba inconsistencias, es decir, en vez de sentenciar tú con tu criterio, con tu naturaleza de juez, conociendo la ley y cómo funcionan las cosas en tu país, dictaminas una resolución que puede beneficiar o no a alguien en particular y resulta ser que se le dejaste toda la tarea a un chat GPT. Y es ahí donde entra el impacto que pueda tener en determinados sectores. Es un asistente, no puedes confiar netamente en la salida o en todo lo que te aporta, porque podrían haber datos que son una referencia y que no tienen la verdad absoluta, porque para entender cómo funciona la inteligencia artificial debes de saber que es un modelo matemático, y los modelos matemáticos, si bien son una aproximación de la realidad, entiéndase que la aproximación de la realidad no es una realidad absoluta y es donde te puede complicar el impacto. Es de ayuda, pero el impacto también hay que analizarlo y debe empezarse a regular el uso en determinados sectores y en determinadas industrias. Entonces ahí va ligado con el hecho de utilizarlo como una herramienta que te ayude a economizar tiempo y a ser más productivo, pero no asumir tal cual la información que está dando, porque por ejemplo en la parte de comunicación nos ayuda bastante. Sin embargo, sí nos hemos dado cuenta que ChatGPT se pone creativo porque es como que, mira, yo no me voy a quedar sin palabras, yo te voy a dar lo que tú quieras, aunque sea aún así me lo invente. Entonces ahí está esa delgada línea entre tú pues confiar plenamente y ciegamente en esa inteligencia artificial y que, quiero ahí que incluso ahí me digas si esto es cierto, que la información está actualizada hasta un año en específico, que por eso no te da tanta certeza ciertas informaciones que te brinda. ¿Qué tan cierto es todo esto? Bueno, en sí no es que sea un año en específico, sino que recordemos que estos modelos operan bajo redes neurales. Entonces, las redes neurales fueron entrenadas hasta un tiempo en particular. Eso ya va a depender de cada herramienta, dices de ChatGPT o cualquier otra que te encuentres en el mercado. Pero al final del tiempo, tú bien mencionas algo. Tienen una línea de entrenamiento y conocen información hasta esa línea de entrenamiento. El problema es que mientras tú le apuestes a un modelo, por decirlo así, no supervisado y no controlado por humanos que están nutriendo o educando el modelo neural que te lleva a cabo el modelo de inteligencia, se van a dar este tipo de problemas. Y si bien la gente que está detrás del uso de ChatGPT intenta hacer su esfuerzo, la información es tanta que resulta ser básicamente un tanto impráctico mantenerla al día. Y si por ejemplo le preguntas, ¿qué pasó hoy? Podría ser que te diga una invención. No, si el día de hoy yo vi que cayó un asteroide, pero puede ser que ChatGPT haya recibido un input falso de algún dato que no fue cierto. Entonces es donde se vuelve un poco tendencioso el ámbito en qué tanto y qué te puede ayudar a realizar algunas acciones. Si bien como tú ponías el ejemplo, en el caso de las noticias, puede darse un problema serio, porque estas herramientas regularmente tienen un modo filtrado
pero también tienen un modo en el cual ponte creativo, como le has dicho, y resulta Sí. ser que si les dices que se ponga creativo, es el modo, por decirlo así, haz lo que quieras, o el modo Dan o el modo jailbreak de estas herramientas. Y esos modos son bien problemáticos porque empiezan a tener una imaginación realmente increíble y es donde tiene consecuencia lo que hemos dicho, ¿no? Está bien que sea un asistente, está bien que te ayude en tus actividades, pero tienes que supervisar lo que te está diciendo o lo que está haciendo antes de que dé un dato en falso. Y más, imagínate en el modelo de la presentación o en el modelo de televisión. Imaginemos que dice algo que no es cierto y te causa un caos a nivel país o a nivel mundial. Totalmente. ¿Y cuál pudiésemos establecer la diferencia entre la versión de pago y la versión gratuita que tiene el usuario de a pie? Bueno, un ejemplo fácil, ¿no? Sí. Cuando tú ingresas información en la nube, ¿a dónde va tu información? Y tú te preguntas, hey, ¿dónde están mis datos? ¿A dónde van a parar esos datos? ¿Será gratuito? ¿Será paga? Todo depende del modelo de seguridad que te apliquen. Pero lo mismo sucede en el modelo de chat GPT gratuito. Tú ingresas datos, consultas datos, generaste una cuenta, es cierto, pero ¿qué te garantiza a ti que esa información no se cruza con la información de una tercera empresa? Imagínate que una farmacéutica, por ejemplo, quiere sintetizar o validar una fórmula o verificar algún modelo de síntesis para ayudar a mejorar su medicamento. ChatGPT tiene determinados algoritmos que te pueden ayudar a mejorar determinadas fórmulas o a agregar un componente adicional. Pero imagínate que es un medicamento único en el mundo y tú subiste la fórmula a ChatGPT. Es cierto, ChatGPT te regresa el retorno, pero ¿Le estás dando ¿qué la te garantiza a información? ti que no está alguien más? Alguien más podría preguntar ese mismo medicamento y preguntar cuál es la fórmula de determinado medicamento y ChatGPT podría decir esta. Entonces, los riesgos en que sea un modelo público se convierten amplios porque entonces tú necesitas garantizar que la información sea tuya y que si bien estás ocupando un modelo de inteligencia artificial, lo tienes bajo tu control. Y para eso existen versiones paga en las cuales tú vas a garantizar que esa información no se sincronice con los motores o con la telemetría de ChatGPT Cloud y tú lo tienes en tierra, es decir, trabaja para ti. Y no solo existe ChatGPT que te hace ese tipo de inteligencia, sino que hay más, pero tú tienes que garantizar que esa información quede contigo, que no salga de ahí. Y ese es el punto clave entre una paga y algo que estás viendo directamente en la nube. Entonces, esa parte ahí que menciona, ¿sería útil en algún momento regularizar el alcance que tiene ChatGPT? Bueno, ese es un problema serio, porque ¿cómo regula la inteligencia artificial en este momento, donde no hay ninguna regulación y ningún precedente global? ¿Cómo le dices a la inteligencia artificial, te voy a regular, pero para poderte regular, te voy a regular el acceso a qué información tienes o qué entrenamiento o tipo de información tienes? No existe ningún precedente en este momento y si bien hay iniciativas en determinados países de querer regular la inteligencia artificial, es un poco complejo poder regular el acceso a la información a una herramienta de inteligencia, porque esa herramienta de inteligencia, para ser inteligente, pragmáticamente, tiene que tener acceso a esos modelos de inteligencia. Entonces, más que allá que regular la inteligencia artificial o regular ChatGPT, tendríamos que empezar por empezar a educar en seguridad a la población en general. ¿Qué tanto te quieres exponer? ¿Qué tantos datos quieres compartir? ¿Qué tanto quieres usar ChatGPT? ¿Aplica o no para tu caso de uso, dependiendo del rol que cumplas en una organización, en una empresa? Todo va a depender. Entonces, ¿no han habido algún congreso, reuniones de la comunidad que forma parte de este crecimiento de ChatGPT, de cuáles pudiesen ser algunas limitantes o preocupaciones éticas que han surgido a medida que va avanzando y que va irrumpiendo un poquito más en la vida cotidiana de ese usuario de a pie? Y cuando digo usuario de a pie, es el usuario que simplemente recibe los resultados de ChatGPT, no de ustedes que sí saben cuál es toda la dinámica y el algoritmo que hay detrás de este monstruo tecnológico.
Bueno, resulta ser que algún grado de iniciativas por empezar a expresar las preocupaciones a nivel global, claro que hay. De hecho, hay ya gobiernos que han prohibido el uso de ChatGPT dentro de sus instituciones. Tú ves empresas, por ejemplo, en la parte europea, precisamente semiconductores, farmacéuticas y demás, que han prohibido el uso de ChatGPT como una herramienta de trabajo. Bueno, pero tú ves, ok, lo prohibieron, no lo están regulando. Y eso resulta ser porque regularlo es un poco complejo. ¿Cómo le puedes decir a ChatGPT que sea ético cuando tú sabes que puede ser entrenado para no serlo? Entonces es donde existe la confusión en que en algún momento tú puedes hacerlo, pero en realidad depende del entrenamiento de este tipo de herramientas que hayan recibido en el pasado y lo que vayan a recibir por parte de correcciones futuras. Y es donde los gobiernos entonces empiezan a hablar del tema de cómo lo quieren regular. Te encontrás al propio gobierno federal americano empezando a hablar un poco del tema y cómo se podría empezar a regular esta situación. Pero si vas a buscar lo que se está haciendo en muchos lugares del mundo, incluyendo gobiernos avanzados en el ámbito Europa, Asia y demás, te das cuenta que en vez de regular su uso, en vez de definir directrices de comportamiento o limitantes que podría tener, lo que están haciendo es prohibirlo por esa misma ambigüedad de que no hay un precedente como regularlo. En el caso de los países que a nivel estatal no se fomente ese tipo de regulaciones, como usuario, ¿qué recomendaciones le da para tener un equilibrio entre esas actividades que sí pudiese automatizar y no pone en riesgo para nada su información, ni vulnera para nada tampoco su información, tanto para las empresas como los individuos que lo utilizan de forma cotidiana, no enlazado con una empresa? Bueno, he ahí el punto de inflexión entre la definición de que no te afecta y lo que te afecta. Porque si nos ponemos a pensar qué es privado para ti en este momento o para cualquier persona individual, muy probablemente no tengan claro qué es la información privada como tal. Podría ser que para algunas personas el documento de identidad no sea crítico, pero para otras personas el documento de identidad en determinados países es la puerta de acceso a los créditos, a sus referencias bancarias, al acceso a su información, etcétera, ¿no? Pero todo va a depender del análisis de información que cada persona debería hacer entre su nivel de riesgo y el riesgo que acepta de ocupar una herramienta del tipo ChatGPT que tú sabes que podría compartir información con terceros. La recomendación en este aspecto es ocupar la versión libre de acceso a la nube, es decir, la que puedes controlar y la puedes instalar internamente a tu corporación, internamente a tu institución, que tú te garantices que esa información no salga de ahí para empezar a mitigar el acceso de terceros que también podrían comprometer a este tipo de herramientas en la nube y causarte un incidente de seguridad. Mi consejo es empezar a definir cuál es tu información privada y obviamente utilizar las versiones tierra de esas soluciones. Hay versiones que, cuando me refiero al ámbito tierra, no se van a comunicar a la nube y no tienen por qué estar públicas porque van a ser ocupadas para uso interno corporativo o para uso interno en tu corporación o en tu medio, etcétera, ¿no? Si tienes que dar dos recomendaciones para esa persona que está pensando en utilizar ChatGPT para su comercio, para su empresa, ¿qué sería algo fundamental que no debería de dejar de pasar por alto antes de entrarlo a su dinámica corporativa? Bueno, el primer consejo es educación al usuario. Educación en términos de seguridad, educación y conciencia de cómo te puede afectar un incidente de seguridad como empresa, como institución, ¿no? Ese es el primer consejo. El primer consejo es fundamental en el ámbito de educación. Educación del tipo, no de la que te da una universidad normalmente, sino que educación en el ámbito de aspectos de riesgos que puedes correr como usuario, como institución, derivado de la información que tú albergas, ¿no? Ese es el primer consejo, educarse. El segundo consejo, si vas a ocupar herramientas del tipo ChatGPT o cualquier otro tipo de herramienta de inteligencia artificial, tienes que tomar en cuenta
lo que hemos venido hablando, ¿no? Hay una versión que tú conoces, que se conecta en la nube, que entras a un portal y que desde ahí pues tú ya puedes hacer todo tipo de cosas. Pero hay versiones que las han diseñado precisamente estos fabricantes considerando que hay empresas que tienen información crítica y que quieren beneficiar del uso de ChatGPT. Bueno, esas empresas lo que te dan es una versión que tú la bajas hacia un servidor interno tuyo y tus colaboradores pueden interactuar con esas herramientas de inteligencia artificial, pero sin necesidad de que conozca la plataforma en calle. Todo lo que tú haces internamente por el modelo de tu negocio. Y es ahí la clave. Si tú necesitas algo que realmente te ayude, pero necesitas mantener controlado el riesgo de información o la fuga de información causada por estas herramientas, necesitas pensar en traerlo de tu lado. Una herramienta que puedas controlar de tu lado, sí. David, háblanos un poquito de los servicios que ustedes, ESET, tiene disponibles, sobre todo también para saber si ustedes pueden dar una ayudita ahí en la implementación de algún tipo de inteligencia artificial para los negocios y sobre todo de seguridad también. Bueno, ESET es una empresa que se dedica meramente a términos del espacio y seguridad digital, ¿no? Pero nuestra presencia en República Dominicana también está orientada a la educación del usuario final. Si, por ejemplo, tu empresa necesita un aspecto educativo para el ámbito de seguridad de la información, proteger tu información, pensar de mejor manera, cómo un usuario puede evitar subir información susceptible a una herramienta del tipo de ChatGPT, nosotros podemos ayudarte. Tenemos seminarios organizados precisamente. No necesariamente te hablamos con lenguaje complicado que no entiendas, sino que es un lenguaje aterrizado para que las personas entiendan de qué le estamos hablando. Y meramente, si te recuerdas, he hablado del ámbito educativo, porque realmente no se puede hablar de seguridad de la información sin la educación del usuario final y cómo el usuario te ayuda, ¿no? Pero los servicios de nosotros van desde el ámbito de educativo, así como proteger tu computadora a nivel de un antivirus de última generación, que también te otorga posibilidad de protección ante diferentes tipos de amenazas. Tenemos herramientas del tipo de DLP, servicios de seguridad como tal, pentesting, web testing y todo lo que tú te refieras al ámbito de seguridad digital. Y estamos presentes en República Dominicana como marca. Eso es fantástico para ustedes, que también nos pueden contactar ante una duda, un incidente de seguridad, y estamos aquí para la orden. Gracias, David, por tu tiempo y sobre todo para esclarecer en este tema que yo sé que todavía sigue dando muchas cuestionantes, aunque es parte del día a día de muchos profesionales. Todavía hay muchas preguntas y gracias por este tiempo, para no solamente explicarnos eso, sino también esclarecernos de a poquito qué hace ESET aquí en República Dominicana. Ok, siempre un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mantengan la sintonía porque regresamos en breve. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajavrd y la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima.